y al entrar me senté a un lado y quise maquinar la mente de los hermanos que estaban ahí. Pero en ese momento yo recuerdo que una hermana, una anciana, se levanta y decía: siento que ha entrado una fuerza muy maligna dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. En aquel momento recuerdo que los hermanos empezaron a alabar una alabanza que decía: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Y en ese momento, cuando los hermanos empezaban a alabarle al Señor, los demonios que habían entrado conmigo salieron huyendo. Bendito sea el Señor. Y en aquel momento, hermanos, yo me quedé sentado ahí, aleluya, y de repente los demonios hablaban a mi mente y me decían 7 rayos, porque en ese tiempo Satanás me cambió de nombre, que el Señor lo reprenda. Y en ese momento recuerdo que los hermanos seguían alabando, y luego de esa alabanza empezaron a orar. Todos se pusieron de pie y empezaron a orar. Y cuando yo escuchaba que ellos decían: Satanás está vencido, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, empezaba a sentir que mi cabeza como que iba a reventar. Empezaba a sentir que de mis narices salían sangre, de mis oídos. Y en aquel momento el mismo Satanás se apareció ahí y me empezaba a decir: salte corriendo, empuja a esos perros, me decía por los hermanos, otro día vas a volver, salte corriendo. Y en ese momento que yo quise escuchar aquella voz del enemigo, yo que me iba a parar para salir corriendo, siento los brazos que me aprietan acá y no podía levantarme, aleluya. Y en aquel momento empiezo a perder el conocimiento por un momento, luego recupero el conocimiento y de repente despierto. Ya no estaba sentado ahí en aquella banca, sino estaba parado delante del altar. Y yo decía: ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? Decía: gloria al nombre del Señor. Y en ese momento Satanás seguía hablando a mi mente, me decía: salte corriendo, tú no puedes traicionarme, recuerda todo lo que has hecho, todo lo que te he dado, tú eres mío, me decía. Y en aquel momento yo quería salir corriendo, hermanos, aleluya, obedeciendo aquella voz. Pero a la hora que quise voltear para salir corriendo, sentí que mis pies estaban pegados ahí. No podía moverme para ningún lado. Y en aquel momento recuerdo, hermano, que el mismo demonio empezó a entrar a la iglesia y veía como un hoyo que hacía ahí y me decía: vente conmigo. Y me jalaba. Yo quería irme con él, pero mis pies estaban pegados ahí. Y en aquel momento recuerdo, hermano, que en la iglesia empezó a ver como una luz tan potente. Y yo empecé a escuchar así audiblemente una voz que me decía: alabado sea el nombre del Señor, me decía: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios, y hoy es el día de tu salvación. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y en aquel momento, aleluya, yo aún no era libertado, yo quería irme con el enemigo. Pero de repente hubo una segunda vez que escuché esa voz que me decía: no temas, yo soy Jehová tu Dios y hoy es el día de tu salvación. Y en aquel momento, hermano, el diablo se hizo polvo y los hermanos de la iglesia seguían orando. Yo escuchaba que decía: la sangre de Cristo tiene poder. ¡Tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene Gloria a poder! Dios. Aleluya. Hermano, y en aquel momento yo recuerdo, aleluya, que por tercera vez escuché la voz nuevamente que me decía, pero a la vez yo sentía que mis rodillas las golpeaban para que yo caiga a tierra y yo me resistía. Pero en aquel momento, la tercera vez que escuché esa voz que me decía: no temas, yo soy Jehová tu Dios y hoy es el día de tu salvación. Y en aquel momento sentí un golpe fuerte, que cayeron mis rodillas y empecé a derramar mis lágrimas de lo que yo nunca había llorado por nadie, amados hermanos, porque desde muy niño mi corazón estaba entenebrecido. Y en ese momento, aleluya, sentí, amados hermanos, una paz tremenda. Empecé a sentir un amor tan grande por la iglesia de lo que nunca había sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, hermano, que en ese momento, aleluya, sentí como que alguien arrancaba cosas dentro de mí. Salían muchas cosas y me sentía como una persona liviana, así como que flotaba en el aire. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo recuerdo que en ese momento los hermanos no dejaban de orar,
no dejaban de decir, hermano, una palabra tan potente, tan poderosa, que al diablo, hermano, lo hace huir. Y esa palabra es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Y desde entonces, desde aquel momento, hermano, gloria al nombre del Señor, recuerdo que empecé primera vez, el pastor me ayudó ahí y me hablaba del ayuno. Yo nunca había hecho un ayuno cristiano como lo hacemos hoy. Gloria a Dios. Los ayunos que nosotros hacíamos en ese mundo, amados hermanos, era distinto. Empecé a ayunar, hermano, aleluya. Empecé a orar. Y yo recuerdo, hermano amado, que desde el día cuando Cristo me libertó, hermano, yo recuerdo que empecé a tener muchas luchas, muchos ataques. El diablo muchas veces, aleluya, quiso hacerme daño, pero yo había escuchado cuando el pastor, los hermanos reprendían de esa manera. Yo nunca había reprendido de esa manera. Y cuando el diablo me venía a atacarme, yo decía: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Aleluya. Y ahora le doy gracias a Dios, hermano, porque Cristo me ha hecho libre. Cristo ha restaurado mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, le doy gracias a Dios, que le sirvo al Señor, hermano. Hermano, yo tengo aquí, gloria a Dios, tengo aquí apenas 3 semanas. Y en estas 3 semanas he recibido mensajes de 3 naciones, donde me invitan a nuestro hermano Javier Bravo para que vaya a contar su testimonio. Anoche yo recibí un mensaje de Puerto Rico, donde los pastores de Puerto Rico quieren emprender una batalla espiritual, luchar contra los demonios. Y ellos vieron el testimonio de nuestro hermano Javier Bravo, ex satanista. Y los pastores de Puerto Rico acordaron unánimemente invitar a este joven peruano, siervo del Señor, que ya no es satanista, ahora es un siervo del Dios Altísimo, para que Él les dé la estrategia de la guerra espiritual. Recibí una invitación también para él. Como mi correo es dominio público y el portal lo ven millones de personas, la gente sabe que él pertenece a la luz del mundo, allí en Piura. Hermano Puerta, usted es el director, ¿será que puede ponernos en contacto con el hermano Javier Bravo? Queremos que venga aquí a predicarnos. Me llegó una invitación de México para él. Me llegó una invitación de Suecia ayer para él. Lo que el diablo no le dio, ahora Cristo se lo está dando. Lo que el diablo le quitó, ahora Cristo se lo está devolviendo con creces. Diga conmigo, vale la pena. Vale la pena servirle a Dios. Servirle a Dios. Darle la espalda al pecado. Darle la espalda al pecado. Darle la espalda al diablo. Darle la espalda al y a sus demonios. Y a sus demonios. Y dedicar nuestra vida al servicio del Señor.